nuestros mayores. Y lo vamos a hacer con Háblame de ella. Lo ha escrito Silvia García y es nuestra primera invitada de esta tarde en el programa. Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí Bueno. Encantada de estar aquí con vosotros. Lo primero, darte enhorabuena por este trabajo, que es precioso. Muchas gracias. Precioso. A mí me ha emocionado mucho porque hay muchísimas cosas que nos pasan aquí todas las tardes, sobre todo con nuestros mayores, ¿no? Pero para que ustedes lo entiendan, enseguida voy a hablar con Silvia. Ha escrito este cuento infantil, nos recuerda lo importantes que son nuestros abuelos en la vida. Yo siempre digo que las chicas o los chicos que no han tenido la suerte, que ha pasado muchas veces, de no conocer a los abuelos, es una persona que siempre le faltará algo, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de tenerlo, por lo menos uno, dos. Yo llegué a conocer 3. Y ahora con el paso de los años me acuerdo muchísimo de ellos. Es curioso, de niño pues no tanto, porque se supone que están ahí y ya está. Pero cuando van pasando los años, ya no están y te acuerdas de ellos, vienen a la cabeza y al corazón muchísimas cosas que de crío pues no te dabas cuenta. Quizás con este cuento precioso que Silvia ha escrito, todas esas cosas puedan volver. No olvidar a los abuelos. ¿De qué trata este libro, este homenaje que tú has escrito? Háblame de ella, que tiene que ver con tu abuela. Pues Háblame de ella es un cuento que está dedicado a la memoria de los abuelos, es un homenaje para todos los abuelos. Bueno, en este cuento se viaja a través de los recuerdos de una niña que se convierte en madre y lo que hace es traspasar a las generaciones futuras cómo fueron sus vivencias con una de las personas más importantes que pueda haber en la vida de un niño, sus abuelos. Entonces, pues al final se cuentan esas anécdotas tan sencillas, pero que son tan importantes en nuestra vida, como esos abrazos que nos daban los abuelos cuando íbamos a verles, esos platos tan ricos como nos hacían, como en este caso pongo las croquetas de mi abuela, que no puedo olvidarlas nunca, cómo guarda en su corazón todos esos sentimientos y ese amor tan grande y cómo cada vez que ve a sus nietos le puede dar esos abrazos y esos besos. Y al final este cuento pues trata de esto, de transmitir la importancia de la figura de los abuelos en la vida de los niños, pero también se tratan otros temas que van implícitos con el paso del tiempo, como es la pérdida, y tratar el tema del duelo de una forma natural, sencilla, y al final convertir algo que puede ser doloroso en algo muy bonito a través de los recuerdos y de alguna manera hacer que quien se va nunca se vaya del todo. Y eso bueno, es estábamos lo que has viendo hecho tú. Mientras hablaba Silvia el tráiler book, que así se llama, las imágenes un poquito del libro, ¿no? De este Háblame de ella. Mantener el recuerdo, iba a decir, Silvia, de tu abuela, es lo que has hecho tú, de tu abuela Elisa, sí, que es en quien está inspirada esta historia, porque tu abuela falleció hace poquito, ¿verdad? Sí, mi abuela, bueno, ya estaba malita, ya estaba mayor, y de hecho antes de que empezara la pandemia, los hermanos, bueno, las hermanas en este caso, decidieron que, bueno, también los médicos se lo sugirieron, bueno, que entraran a una residencia, y en ese momento estalló la pandemia, y bueno, es una historia como otras Mira, tantas. Ahí está, qué guapa. Sí, mi abuela. Abuela. Y bueno, fue una historia como otras tantas, y entonces en ese momento en el que ella falleció estábamos en mitad de una pandemia, o sea, no hubo una despedida como tal, no se dio ese duelo al que estamos acostumbrados, esos abrazos, esa necesidad o carga emocional que tenemos. Entonces en ese momento mi madre, claro, porque yo tampoco pude darle un abrazo a mi madre, que mi madre había perdido a su madre y tampoco pudo ir a despedirla. Y entonces en ese momento pues me dijo, oye Silvia, ¿por qué no escribes algo para la abuela, a ti que te gusta escribir? Y claro, en esos días que todo era conversación telefónica, chat de WhatsApp, hablaba con mis amigas y les contaba, porque claro, ellas me acompañaron en este momento en el que estaba ocurriendo todo esto. Y me decían, oye, ¿por qué no escribes un cuento? Y ya lo uní, digo, mira, mi madre me ha dicho que escriba algo y vosotras me estáis animando a escribir un cuento. Pues en ese momento me acuerdo, porque claro, las circunstancias en casa con los niños, le dije a mi marido, digo, necesito que me dejes tiempo. Y digo, venga, voy a ponerme a escribir porque lo necesitaba yo emocionalmente también. Y entonces empezó con ella era, pues todas esas cosas bonitas que al final hacen los abuelos por sus nietos. Ella era. Oye Silvia, parándome en todo eso, claro, habrá habido una carga emocional ahí, escribiendo, recordando a la abuela, sacando esas líneas para este cuento en un momento que todos hemos vivido terrible. Ojalá que nunca vuelva a pasar, ¿no? Pero no es lo mismo escribir un libro en una situación normal, a pesar del duelo, de perder a tu abuela, que escribirlo, como bien has dicho, en una época de pandemia, sin tener un contacto con tu familia, sin haber podido despedirte de la abuela, ni dar un abrazo a tu madre. Todo eso se plasma, porque yo he leído el libro, es un cuento que se lee muy bien y muy cómodo y
y te enseña muchas cosas, ¿no? Ahí el corazón tenía que estar palpitando diferente y alguna lagrimilla se habrá quedado en las páginas de este libro. Sí, más de una. Más de una. En el momento que escribí el cuento me emocioné, muchísimo, pero esa emoción tampoco era algo doloroso, sino todo lo contrario. Al final, como que, por un lado, se está tratándose un tema que muchas veces cuesta hablar de ello, que es el tema de la muerte. Entonces, como que lo estás tratándolo, pero al mismo tiempo le estás dando un enfoque, además de natural, un enfoque positivo, ¿no? O sea, está la pérdida, pero tenemos algo muy valioso. Son los recuerdos de nuestros seres queridos que se han ido y de la oportunidad de hacer que no se vayan nunca del todo. Entonces, al final, como que esa carga emocional que podría ser... Claro. Exacto. Deberíamos aprender a gestionar eso que está diciendo Silvia también, ¿no? Aquí que tantas veces escuchamos la pérdida de seres queridos, se nos llenan los ojos de lágrimas, nos ponemos tristes, pero si somos capaces, como ha hecho Silvia, de escribir de esa manera este cuento, al final, además de ser un homenaje a su abuela o a un ser querido que puedan tener ustedes, se convierte en algo bonito, que no tiene que ser triste, ni tiene que ser melancólico, ni tiene que ser doloroso, sino todo lo contrario. En nuestro país no celebramos, como por ejemplo en otros países, un funeral y se van a tomar algo y cantan y tal, ¿no? A mí eso todavía me choca, me costaría hacerlo, pero quizás sea lo más inteligente, ¿no? Ella ha hecho un cuento en homenaje a su abuela y ha buscado la parte buena de una pérdida. Y eso es, primero, de ser una mujer inteligente y segundo, de darnos una lección a los demás y a muchos niños que lean este cuento. Esta abuela, Elisa, que es bisabuela, era bisabuela también, de tus dos niños, tienes un niño de 2, una niña de 4. Sí. ¿Y fue la primera niña a la que le leíste el cuento, tu hija? A mi hija, sí. De hecho, me esperé hasta que el cuento estuviese terminado, porque sí, yo tenía mi texto, tenía las ilustraciones, y dije, bueno, cuando tenga el cuento... Mira, ahí está la pequeña. Ahí está mi niña. Pues me esperé a tenerlo y yo tenía miedo de decir, madre mía, digo, ahora llega la prueba de la verdad. O sea, ella tiene sus 4 añitos, es sincera, pero sincera. Y digo, como lo vea y haga... Digo, yo ya me caigo, pero nada, todo lo contrario, le encantó. Y luego es que ahí le hice esa foto porque la pillé leyéndole el cuento a sus muñecos. Qué bonito es. O sea, me emocioné muchísimo. Ese momento fue ya como, el cuento ha sido, todo el proceso ha sido muy bonito y emotivo, pero ese momento fue para mí increíble. Más allá de la lectura, el contárselo ahí a sus muñecos. Sí. Qué bonito. Sí. Oye, hablando de los niños, tienes una comunidad literaria en Internet, precisamente se llama Libros para Peques, para eso, para fomentar la lectura tan importante y que no tiene que caer en desuso. Leer, lo que sea. Yo siempre digo que yo empecé leyendo tebeos, de ahí pasas a los libros, a la prensa diaria, lo que sea, pero hay que leer, ¿no? Desde muy pequeño. Y ese trabajo, esta comunidad literaria en Internet, ¿qué es? ¿Cómo la has formado? Pues a mí siempre, de siempre me ha gustado muchísimo escribir y de hecho estaba muy metida en el entorno de Internet, escribía para blogs, en redes sociales y luego siempre también me ha gustado mucho leer y tenía muchos libros con mis hijos y digo, mira, voy a hacer reseñitas, empecé a subir reseñas, propuestas literarias, porque al fin y al cabo, cuando descubres un libro que te gusta menos que comunicar lo que has descubierto. Y en ese momento, pues, en el que yo estoy trabajando con mis hijos para fomentar el amor por la lectura, pues todo eso lo volqué en mi comunidad y la verdad que estoy muy contenta porque la verdad son muchas las personas que la siguen y les gustan las propuestas, te sugieren, incluso te envían libros y tú dices, claro, vas descubriendo pues muchísimas historias pues la verdad que algunas que son muy chulas. Claro. Tu recuerdo es mi tesoro, ¿no? Ese es el lema un poco de este cuento. Yo les voy a leer una página nada más, con el permiso de Silvia, que tiene mucho que ver con lo que aquí pasa todas las tardes con nuestros mayores, con nuestros abuelos y abuelas que se sientan en este programa. Detrás nuestro hay hoy algún abuelo y alguna abuela que también tienen sus historias. Una pregunta, mamá, ¿por qué sale la abuela triste en esta foto? La contestación, porque poco a poco iba sintiéndose más sola. Perdió a sus padres, a sus hermanos y a toda la gente que conoció cuando era joven. Todos se hicieron mayores y se fueron. Eso le hacía estar triste en algunas ocasiones. ¿Cuántas veces nos pasa esto aquí? Sí. Todas las tardes.
Todas las tardes tenemos alguien que describe la imagen de la abuela de Silvia en esta fotografía que se vuelca en este cuento. Personas como las que están viendo ahora, nuestras abuelas, nuestros abuelos que se sientan en el salón de en compañía, que se quedaron solos, que sus hijos se fueron, que sus nietos tienen que hacer la vida, que se jubilaron, ya no hay compañeros de trabajo, ya no hay nadie. Y por eso a veces algunas fotos retratan tristes a nuestros abuelos. Nosotros aquí intentamos ayudarles, por eso nuestro lema, nuestros mayores primero, y esas lágrimas que a veces nos muestran aquí llenas de emoción, son el reflejo ni más ni menos de la soledad, de esa foto triste de la abuela de Silvia y de esas caras recordando cuando eran jóvenes, de esa sonrisa recordando también historias bonitas de toda una vida, pero que terminan en este salón, en este programa, con una palabra muy dura que se llama soledad. Contra eso luchamos nosotros y tenemos aliados, mucha gente que nos ayuda con su trabajo, como ha hecho Silvia García con este Háblame de ella, que es un gran cuento, no solamente para los niños. Yo creo que lo podemos leer cualquiera. Sí. Los mayores lo leeremos más rápido, los niños se leerán a sus muñecos, como ha hecho la niña de Silvia, pero en cada página de este cuento hay una historia de vida y una lección para ir aprendiendo según nos vamos haciendo mayores. ¿Dónde puede encontrar la gente este cuento? Pues el libro a partir del 28 de junio va a estar disponible en todas las librerías, grandes superficies, e incluso a partir de hoy, ahora mismo yo también en mi propia página web, www.silviagarcia.info, se está Ahí lo vendiéndose. estamos poniendo para que la gente tome nota. Y también en la página web de la editorial Babidibú. Y luego ya a partir del 28 en todas las librerías. Bueno, y para terminar, ya estamos preparando otro libro, otro cuento. ¿Se puede contar algo ya que estás aquí? Bueno, tengo otro cuento que está con la misma editorial, Babidibú. Y es una historia que, bueno, en realidad es una pregunta que me hizo mi hija una noche, tenía 3 añitos en ese momento, y fue una pregunta un poco complicada. Claro, ella no me preguntó de dónde vienen los niños, su pregunta fue porque vio una fotografía de mi marido y mía, de cuando éramos jóvenes, y su pregunta fue, ¿dónde estaba yo? Y claro, con 3 años empecé, pues, dando siempre naturalidad, empecé a dar respuestas y claro, se me puso a llorar. Porque claro, ella no entendía el concepto de yo no estaba aquí. Claro. Entonces en ese momento tiré de la imaginación y bueno, surgió una historia. No puedo desvelar más detalles, pero al final la respuesta es dónde estaba ella y hay una aventura en torno a las estrellas. Al final los niños te preguntan cosas. Yo nunca se me olvidará un niño que me dijo un día, ¿tú cómo entras en la tele? Qué bueno. Es la pregunta que me hicieron hace años, un niño que me vino a visitar, que le gustaba mucho lo que yo hacía, la tele, y se volvía loco con el Grand Prix y con aquellos programas que yo presentaba, y vino con su madre y nunca se me olvidará. Me saludó, me dio un beso y lo primero que me dijo, ¿tú cómo entras en la tele? Yo no sé ni lo que le dije para explicarle aquí, pero seguro que no le convencí de nada, porque los niños, lógicamente, tienen otra mentalidad. Bueno, la respuesta es más fácil. Con ilustraciones de Noelia Montesinos, Silvia García ha escrito este cuento precioso. A mí me ha encantado, háblame de ella, y he aprendido mucho en muy poco tiempo. Tu recuerdo es mi tesoro. Todos debemos recordar a nuestros abuelos, a nuestros padres, a la gente que se ha ido, pero con esa filosofía que ha puesto Silvia y su corazón, ¿no? Recordarlo en positivo, con una sonrisa, quedarnos con la parte buena. Esta es la lección que tiene este cuento. Gracias. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Bueno, me encanta. Bueno, pues muchas gracias.